Buenas noches, bandita. Hola. Hoy nos encontramos en un especial de Halloween para Mundo Mental. Y pues, como cada semana tenemos a nuestro querido co-host, Ángel Strong. Estoy ¿Cómo te encuentras, mi hermano? muy bien, Andas increíble. Muy güey. Todos andamos muy funerales, ¿no? No, yo digo que estoy celebrando. ¿Sí? Definitivamente yo estoy celebrando. Es un Pero gran hoy día. tenemos una invitada especial. Pues un funeral es una ceremonia increíble. Exacto, es una ceremonia especial, de una fecha especial para nosotros. Tenemos que traer a alguien Y especial. tenemos que traer a alguien especial también para nosotros. Y pues tenemos a Beth Transmissions en este especial de Halloween de Mundo Mental. ¿Cómo te encuentras, baby? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Igual estoy muy emocionada. Es de mis fechas y celebraciones favoritas. ¿También? Sí, la verdad. Porque soy Darks. Porque soy auténticamente darks. Auténticamente Darks. Pues vamos a darle flow a este coto, a este tema de... Vamos a platicar un ratito. Del Halloween, del Día de Muertos, que de hecho también es una de las celebraciones más importantes de México. Al final del día nuestro país se reconoce por el tradicional Día de Muertos, ¿no? Ujú. ¿Ustedes cómo lo viven? Pues yo, por ejemplo, normalmente sí soy mucho de hacer las ofrendas, de realizar todo ese tipo de ritual. Yo sí me clavo mucho con el Día de Muertos. Yo sí lo celebro demasiado creo que es una de las tradiciones mesoamericanas más interesantes del mundo, ¿no? Definitivamente. De cómo se celebra la muerte y el concepto de muerte, cómo se tiene interiorizado, ¿no? Entonces, pues Mike Myers está aquí afuera. Entonces, No, pero es ¿cómo se llama ese güey? Leatherface. ¿Ah, sí? Leatherface. Sí, Este. el de Chainsaw Massacre. Ándale, Se llama Leatherface. ese vato. Pero sí, justamente así lo celebro, tú ves. Yo, bueno, mi familia es católica, ¿no? Yo así cercanos no tengo como, bueno sí, pero no tanto como difuntos a los cuales celebran, ¿no? Ujú. El más cercano pues es mi abuelo, pero pues no lo conocí. Entonces, pues mi papá, ¿no? Es el que es más apegado a esta onda para, pues como cada año es un rito, ¿no? El hecho de tener, de llevar la flor al panteón, de poner la ofrenda, ¿no? Y toda esta onda. Y también igual nos reunimos para comer o para cenar y podemos ver ahora en este momento ya la actividad paranormal. Una manifestación. ¿No? Sí, Hola, ya abuelo. que ya Hola, las abuelo. las puertas ya se están abriendo, lo cual es bueno. ¿No? Y sí, o sea, yo lo celebro de esta manera. En lo personal como, pues, ustedes ya me conocen, igual la bandita, si me ha llegado a ver en transmisión, pues se puede dar cuenta que, como soy muy darks, todo el año intento mantener esta celebración, ¿no? Sí. Entonces, no es un estilo de vida para mí. Y pues sí, me gusta muchísimo en estos días hacer meditación. Me gusta muchísimo pensar en personas que ya no están, ¿no? Porque creo que es muy importante mantener ese recuerdo, ¿no? Definitivamente. Y bueno, yo así lo celebro. Más que otra cosa, con meditación y con celebración de la vida, ¿no? Porque como es tan efímera, y creo que por eso para nosotros, como mexicanos principalmente, es tan importante porque sabemos que nos vamos a morir en algún momento todos, ¿no? Y creo que por eso como que no nos pega tanto esta onda de la muerte como en otras culturas. Y culturalmente hablando es una de las principales fiestas, creo, ¿no? En el país. Definitivamente. Yo creo que también en el mundo, ¿no? En todo el ¿Crees? mundo, definitivamente, porque de hecho, no sé si es puro mame mío o qué onda, pero una de las razones por las que le empecé a dar también tanto peso a estas fechas en mi vida, yo la neta, yo sí no lo celebro con ir a pedas ni con ir a No, 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 fiestas. No, ni- yo tampoco. De hecho, creo que nada más he ido como 3 veces en mi vida a un cementerio. O sea, para visitar familiares y eso, Ujú. o sea, realmente no lo hago. Pero para mí tiene un valor mucho más asociado con los celtas. Ujú. No porque yo le quiera jugar a la mamá de ser
vikingo ni nada de eso, o sea, no me parezco en nada, güey. Pero, Eres ario. por ejemplo, se supone que el 31, que es esta noche en que estamos, Nos estamos acercando a ella. en que estarán viendo esto, el 31 de octubre para los celtas, o al menos para las religiones paganas, ese era el inicio del año nuevo, porque es el cierre del ciclo de cosechas, que es a la mitad del otoño, y se abren las puertas, ¿no? Se abren las puertas a otras dimensiones, y es el famoso Samhain de los celtas. Y aquí es donde, si ustedes me permiten, y para la audiencia, platicarles un poquito de uno de los simbolismos del Halloween, no del Día de Muertos, ¿no? Que son precisamente las calabazas y el famoso Jack-o'-lantern, ¿no? Que era este espectro con cabeza de calabaza, y algunos decían que no, que la calabaza nada más era una lámpara, que es una leyenda bien rara. Tiene muchas versiones. Una de las leyendas que yo topé, una de las versiones, es que este personaje era muy importante para los celtas y para los escoceses que llegaron a Estados Unidos y que inauguraron la celebración del Halloween, porque precisamente ellos contaban que durante estas fechas, que se abrían los portales a distintas dimensiones y distintos niveles de la existencia, el diablo por fin salió a las calles, ¿no? Y se fascinó con uno de los humanos que vio, que era Jack-o'-lantern. Se fascinó con él porque era un estafador. Era un ladrón, era un huevonazo, un apostador, un borracho. Estás describiendo perfectamente. Sí, o sea, aquí estamos, ¿no? Claro que los tres estamos en esto. Creo que güey. somos candidatos perfectos para ser los siguientes emisarios del próximo Halloween. Con razón nos habla muy Por bien. razón nos ama ese güey, ¿no? Sí. Pues sí, yo diría. Mi señor. Sí, seguimos sus enseñanzas al pie de la letra. Así es. Bueno, el punto es que él se había fascinado con este nivel de pecador, ¿no? Con este nivel. Y lo que hizo fue decidir condenarlo a Jack-o'-lantern a vivir para siempre en el infierno. Pero, como ya lo dije, él era un estafador. Entonces, lo que él le hizo fue decirle al diablo, decirle al patrón, que sí se lleve su alma, que no hay ningún problema, pero que nada más le conceda pues una cena. Nada más quería ir a cenar, ¿no? El chiste es que lo llevó a una taberna, y en la taberna, ya después de que se atascó de vino y se atascó de comida, y ya es que se lo quería llevar al infierno, Jack-o'-lantern le dice al diablo, ¿sabes qué? Pues es que yo no tengo dinero. O sea, pues, tú sabes qué pedo conmigo, yo no tengo dinero, pues paga tú. Y yo creo que todos sabemos que el patrón nunca va a traer efectivo. No necesita el efectivo. Entonces lo que hicieron, lo que este Jack-o'-lantern le propone, le dice al patrón, le dice, ¿sabes qué? Pues conviértete en una moneda de plata, con esa le pagamos al tabernero, y así, mientras me llevas, pues comete otro pecado, ¿no? Que es otra estafa. El diablo acepta, se convierte en moneda de plata, pero en lugar de pagar la cena con esa moneda, él se la mete en el bolsillo, y en el bolsillo traía una cruz de plata. No, mames. Entonces, obviamente le escuchaba la voz del patrón pidiéndole que ya lo dejara ir, que ya lo sacara. Y él le dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar, te voy a soltar y que te conviertas de nuevo a tu forma normal si me dejas vivir 10 años más. Y pues el patrón acepta, ¿no? Le da otros 10 años. Pasan los 10 años, vuelve el patrón por él y le dice a Jack-o'-lantern, ¿sabes qué? Pues ya se te acabó el tiempo. Entonces ya, vengo por ti. Y él le dice, bueno, ok, nada más quiero que me concedas un último deseo. Ya basta. Y él le dice, a ver, ¿de qué va? ¿No? Y le dice, pues quiero una manzana de ese árbol. Entonces dice el diablo, va, jalo, o sea, no me está pidiendo gran cosa, ¿no? Pues el patrón se sube al árbol a bajar la manzana que le pidieron, pero rápidamente, mientras él estaba todavía subiendo para ir por la manzana, Jack-o'-lantern saca su navaja y dibuja una cruz en el árbol. Y se queda atrapado en el árbol, ¿no? Y el diablo le dice, ¿sabes qué? Pues, oye, déjame bajar, cabrón. O sea, sí, no era parte del business, ¿no? Le dice Jack-o'-lantern, ok, voy a borrar la cruz, pero dame otros 10 años de vida. El chiste es que se los da, ¿no? Y este truco se lo aplicó varias veces. Se lo aplica varias veces para ir prolongando su vida poco a poco, hasta que, pues, de plano el diablo
ya se cansa de él. Pues sí, no, Le dice, ya, basta, ya no hay tratos. El punto es que se lo lleva y que él lo había engañado tantas veces que en la última extensión de vida que iba a conseguir, para chantajearlo le dice, ¿sabes qué? Jalo a que te lleves mi alma, pero no al infierno. Nada más, prométeme que nunca me vas a llevar al infierno y haz lo que quieras. Y se supone que según la leyenda, de ahí por eso que Jack O'Lantern no vive en la tierra, no vive en el infierno, ni vive en el cielo, ni en el purgatorio. Solamente está en un limbo, esperando que el 31 de octubre se abra otra vez las puertas y él ser el emisario del demonio. Claro. Como en esta historia. Muy buena historia, ¿eh? Cool, ¿no? De hecho, ahorita que hablaste de la cruz en el árbol, me recordó igual también como de estas leyendas celtas, de cuando se hicieron algunas logias, pues digamos discretas o muy secretas en algún momento, y hablan de la logia o la organización de los robles, que era un grupo de ancianos viviendo en aldeas y que realmente se dedicaban al ocultismo, se dedicaban a este asunto de la sabiduría, pero en una conexión que se suponía que el portal se abría a través de los robles, de los árboles. Eran ancianos ya pues, obviamente ya de 1000 años ahí, de que tenían tradiciones muy ancestrales, y de ahí como que empezaron a permear como en todas estas como culturas o ideas paganas o nórdicas, toda Europa, pues muchas de las fundamentaciones de lo que hoy día son las religiones, y que normalmente creemos que el ritual es como meramente ocultista o meramente de cosas un poco feas o malas, que realmente se puede traducir a cualquier ritual, ¿no? Los rituales católicos o cristianos pues tienen muchísimo de todo esto, que es como arte oculto, ¿no? Sí. El día, la hora, los utensilios que tenemos aquí, todo aquí es un simbolismo. Todo tiene un significado. Y todo tiene algo que ver, ¿no? Sí. Y realmente cómo se asume la muerte en este caso, ¿no? De lo que hablábamos la otra vez de lo oculto, no necesariamente era oculto, y de hecho el ocultismo no trata de ello, ¿no? O sea, el ocultismo se sabe, o muchas personas lo han tomado como si fuera un privilegio de unos pocos, ¿no? Que ese es el privilegio. O sea, pensando que el ocultismo es como para un grupo de personas y son los únicos que pueden acceder, cuando realmente los principios fundamentales de cualquier ritual es la cuestión del conocimiento y la cuestión de, como este podcast se llama, del mundo mental, ¿no? Uh-huh. Y cómo funciona todas estas situaciones y cómo puedes inducir pensamientos, y que creo que de la historia que acabas de contar abre paso a todo aquello que hablamos hace rato antes de empezar esto, los sigilos, ¿no? Los talismanes, los objetos con una carga emocional y energética muy densa o por otros sentidos, y lo que es aquí, ¿no? Lo que es el vino y lo que es el agua como el mejor conductor de energías que hay en el universo hasta Así ahora. Es. Entonces, de ahí se derivaron varias logias hablando de los Solvente elementos, universal. No recuerdo quién descubrió los elementos y sabía que eran conductores y que sabía que eran parte de lo que es el universo y de lo que es la Tierra, ¿no? Y que en el cristianismo se habla muchísimo de todo ello. No, y además hemos hecho un sincretismo con los símbolos. Exacto. Y con las cosas bien bello. Por ejemplo, el cempasúchil, ¿no? Uh-huh. Que se supone que es el que dibuja el camino dorado de los muertos hacia este plano, ¿no? Que es el que le sirve de guía, al igual que las velas, al igual que el incienso, el copal, que hubiéramos conseguido copal para esta ocasión, estar con los mismos perfumes, sí, propios de... Que ahorita aquí hay un aroma, ustedes no lo topan, pero está muy rico. Sí, con todo, uh-huh. Así es. Es mi cuerpo. Pero sí, fíjate que es curioso lo que comentas, porque sí me había metido, tú lo sabes, sí, claro. Me había metido mucho a estudiarle un poquito esa ondita del ocultismo, y justamente creo que lo dijiste de una forma bien precisa. No es tanto que se trate también de algunas organizaciones secretas, sino que son discretas, uh-huh. ¿no? Y al final del día, la mayoría de los ocultistas del mundo, o al menos de los grandes ocultistas, como Aleister Crowley, uh-huh. por decir alguno, Aristide Torchen, que es para mí es uno de los grandes escritores de ocultismo, y solamente escribió un libro. Por ejemplo, ellos explican precisamente de que las artes ocultas o las ciencias ocultas son ocultas porque tienen que estar veladas, porque el conocimiento no tiene que ser para todos. Uh-huh. O sea, parten de esa premisa no de ser elitistas, sino de entender de que no todos están preparados para comprender las cosas, las enseñanzas. Y sobre todo que no todos van a tener la discrecionalidad para usarla de la mejor manera. Ni le interesa, ¿eh? O más bien, para que si se van a servir de ello, pues que realmente estén conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Y las consecuencias que puede tener. Exacto, el precio que tienes que pagar.
Y según los ocultistas como ellos dicen, la forma en la que tienes que escribirlo es a través de la metáfora, a través de la simbología, de las alegorías, para que así solamente los que sí estudiaron, los que sí se clavaron de forma seria en todas esas cuestiones, van a saber qué es lo que realmente quiso decir el libro y qué es pura paja. Claro. ¿No? ¿Tú cómo lo ves, Beth? Pues es algo muy interesante, ¿no? Ahora que estabas hablando de esta historia, de esta leyenda, estaba recordando, ya ven que yo siempre les recomiendo películas, ¿no? Una película que se llama Rementari, El Herrero del Diablo, es una película española, o creo que sí española. Sí, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, precisamente esta persona, el personaje principal, pues se encarga de engañar al diablo, ¿no? No al diablo en sí, sino a los demonios que son emisarios del diablo, ¿no? Y entonces tiene como varias artimañas en las que pues siempre gana, ¿no? Y una de esas que me llamó mucho la atención es cuando tira semillas y las tiene que contar, ¿no? Entonces como que hay varios atajos pues para que te dejen libre, ¿no? Y así nos damos cuenta que sí, como lo decías hace un rato, que sí es muy importante para todo el mundo este pedo, ¿no? Del ritualismo, de los ritos, de los pactos, del ocultismo, y es muy interesante. Y aparte, pues como no todos tienen acceso a este conocimiento, o si lo tienen pero pocos lo entienden, pues ahí vienen como consecuencias graves, ¿no? Por ejemplo, cuando sin respeto se juega, por ejemplo, a la ouija, ¿no? O cualquier ritual que se te salga de las manos por no tener el debido conocimiento. Entonces sí es bien importante informarte, y si vas a llevar a cabo algún ritual, cualquiera que sea, pues saber que no es un juego, ¿no? Saber que es algo muy serio, que es algo muy formal y que siempre va a haber algo a cambio. O sea, tú siempre vas a tener que pagar, como todo en esta vida, ¿no? Justo, oye, creo que le acabas de dar el clavo con esto de que tienes que pagarlo, ¿no? Y creo que aquí es donde creo que sí es importante que hagamos la acotación. O sea, la gente que ya nos escucha desde antes saben que incentivamos mucho el tema del pensamiento crítico, y Claro. lo que estamos ahorita planteando, pues obviamente contraviene esa línea de argumentaciones, ¿no? No es que estemos diciendo que sea completamente verdad eso, pero es bien importante saber y conocer estas tradiciones, conocer esas creencias, porque precisamente son eso, son creencias. Claro. O sea, la gente realmente parece que siempre necesitamos creer en algo. Y la muerte, o la significación que le damos a la muerte, a lo que hay del otro lado, al hecho de que si hay o no hay un infierno o un cielo, es importante y es constitutivo de nosotros como seres humanos, ¿no? Nuestra necesidad de saber que no todo lo que hacemos en este mundo se va a perder en el momento en el que muramos, y que sí va a haber algo más. Y creo que de ahí viene esa necesidad de creer que sí, a través de un ritual puedes conectar con otras cosas que quizás sí. Y creo que esa es la línea que se empieza a desdibujar y se empieza a difuminar entre la ciencia y las ciencias ocultas, ¿no? Totalmente. Como tú decías ahorita. O sea, no puedes hacer un ritual sin pagar un precio. Y esto se relaciona con la primera ley de la física clásica, ¿no? Nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Y también es una de las reglas elementales de la alquimia. O sea, que es la ley de la transmutación, ¿no? Para que tú puedas transmutar algo, necesitas pagar algo del mismo valor. Exacto. Si quieres traer una vida de vuelta, pues tienes que pagar con una vida. Si quieres invocar a un demonio, pues tienes que pagar algo, Claro. ¿no? Y eso creo que es ahí donde ya se empiezan a desdibujar todos esos límites. Claro, y es que es bien interesante, así como tengo dos puntos. Me recordaste con lo de las semillas. Uno de los rituales de protección contra las brujas en Mesoamérica y parte de México habla de las semillas de mostaza, ¿no? Yo creo que varios lo saben, que a la hora de... Tú obviamente sabes el objetivo de las brujas, en este caso, que lo hablamos en el episodio que también va a salir en uno de estos días. Hablábamos de realmente cómo te puedes proteger ante este tipo de cosas y las historias y lo que hemos escuchado. Y en este caso, las semillas... una semilla de mostaza, por ejemplo, tiene muchos significados, ¿no? Desde el cristianismo se hablaba de la fe,
La fe, si tú tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, una semilla de mostaza, Podrías moverías mover, montañas, sí, ¿no? exacto. Y en la otra parte, en este caso de la protección, ritual de protección, como decía Beth, como la distracción de contar las semillas hasta que llegaba el amanecer. Entonces no podía ejecutar su misión al final del día. Si te das cuenta con la historia que contaste y más o menos con este rollo de historia, mito, leyenda, te das cuenta que estos seres, un poco oscuros o como los queramos ver, a veces es muy fácil de engañarlos, solamente hay que tener la perspicacia para saber cuestiones de símbolos y lo que se ve de información pues valiosa para poderte enfrentar a este tipo de cosas, Oye, ¿no? como pequeño paréntesis, justo con lo que estás diciendo de este tema de las protecciones y demás, creo que se conecta perfecto con esta recomendación que hizo Beth de esa película Elementary, Ajá, justo. porque precisamente dentro de la amplísima literatura que hay sobre ciencias ocultas, sobre otras dimensiones, incluso sobre el tratamiento de las hadas, de los duendes y todo este coto, uno de los elementos más recurridos para tanto para encadenarlos como para someterlos o encarcelarlos o encerrarlos es el hierro. Ujú. Y de hecho eso lo manejan casi todos incluso el paganismo Sí. habla de ello. El veneno de las hadas es el hierro. Si quieres atar a un trasgo, si quieres atar a un duende, si quieres atar a un hada, si quieres atar a una bruja, si quieres atar a un demonio, es por medio del hierro. Y creo que, no sé si me sigan en en este debraye, pero yo siento que el hecho de que le den tanto peso al hierro es porque siento que es uno de los primeros elementos que realmente dependieron directamente de la mano creativa del hombre. Sí. Que no tenía nada que ver con la naturaleza. O sea, sí, el hierro estaba allí, en los minerales, pero no estaba el hierro puro. Claro. Estaba lleno de otras cosas, de silicatos y otros elementos. Y fue el hombre, el ser humano, el que a través de otro tipo de conocimientos que él desarrolla, él empieza a desarrollar armas y empieza a desarrollar tecnología a partir del hierro. Ujú. Hasta la fecha. Y entonces, al ser algo que no pertenece enteramente a Gaia y a todas sus huestes y a todos sus hijos, pues es lo único con lo que el hombre puede Claro. someter a otros seres, ¿no? Y es que aparte está bien interesante. Del otro punto que hablabas de lo de la creencia, de que parece que el ser humano o la humanidad necesita, realmente creer en algo. Pues es esto, ¿no? Cuando tú depositas la creencia, diriges tu energía. Y al dirigir tu energía, pues diriges toda esta forma de manipulación de la materia, ¿no? Se habla en cuestiones de metafísica que hay que ser un poco más sonda y menos partícula. Y en este rollo está bien interesante, porque cuando te vuelves más sonda, te vuelves más sincrónico con toda la... Soy el yonki de la microonda, ¿no? Okay. O sea, porque te conectas con las ondas vibracionales que tiene todos los elementos. El agua está vibrando en este instante. No sé cómo está reaccionando ante nuestras energías y lo que estamos haciendo aquí, pero realmente conduce, ¿no? De hecho, perdón, algo que se dice mucho en otros grupos y en otros, pues, ahí me conocen. Cuando te metes en este pedo de un poquito de entender de la respiración, de la meditación y demás, una clave son las velas. Y, por ejemplo, podemos saber que las energías están cool y están chidas y están bonitas y todo está fluyendo bien. Están quietas. Porque están quietas, exacto. Cuando empiezan a tambalear es cuando algo no anda bien, ¿no? Alguien se está mal vibrando. Ahorita las voy a poner a temblar, vas a Pero ver. ahorita todo está... Ahorita los voy a poner. Todo está tranqui, excepto las flores que se nos revelan un poco, ¿no? Entonces, en este rollo de la creencia, depositas tanto en algo que se vuelve conductor, ¿no? El hierro, en este caso, que también se habla mucho en los libros o en el Grimorio de Cipriano, San Cipriano, habla precisamente del hierro y algunos del elementos. plomo, la cruz de plomo en algunos San Cipriano. elementos que te ayudan a depositar toda tu energía. Y el hierro se sabe que, en general, quitándonos de estas cuestiones ocultas, lo pensaríamos como con la ciencia moderna de 400 años hacia acá, que es también un conductor, precisamente de calor, puede ser de electricidad o de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, conducir energía, sea la que sea, puedes generar algún tipo de reacción, y por eso el hierro siempre ha sido como místico, ¿no? La madera también, porque es un elemento muy natural. El oro ni se diga. Exacto, el oro ¿no? y la plata ni se diga. Entonces, eso es lo que me parece más interesante. Y lo que decías hace rato de que no todos tienen los principios de discrecionalidad o de entender, pues precisamente es porque quizá no es para todos, ¿no? O sea, el conocimiento está. Desde el principio del cristianismo y del Viejo Testamento, y cuando se habla del Génesis, todo lo que existe y existirá en el universo y en la humanidad ya está creado, ya existe, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que era lo que hablábamos, es empezar a rascar la realidad hasta llegar a ella. Y creo que lo hablamos una vez en el debate de Chomsky y Foucault, que el moderador me gustó su analogía, que era como de, los dos son como mineros, por así decirlo, ambos están cavando en un monte,
con diferentes herramientas, pero están llegando a la verdad, ¿no? Y desde distinta perspectiva, Exacto. claro. Y llegabas a un punto similar, y por eso el cristianismo, el judaísmo y muchos tienen principios fundamentales y milenarios que hablan precisamente de eso, ¿no? Oigan, no sé si me sigan en mi debraye. Últimamente sí he tenido esta como hipótesis respecto al tema de las creencias o de los sistemas de creencias. De que imaginemos que todo era real, ¿no? Que todo es real, que todos los discursos que cada una de las religiones y sistemas de creencias nos han dado a través de la historia, digamos que son reales, ¿no? Se habían puesto a pensar en que sí podíamos hablar de una metajerarquía. O sea, por ejemplo, de que la muerte del paganismo vino con el cristianismo, ¿no? Entonces, ahorita, o sea, el cosmos, ¿cómo se organiza? Pues entre infierno, tierra, purgatorio y cielo, ¿no? Pero antes de eso no existía. O sea, Como estaban, tal, por así, ejemplo, con ese concepto, ¿no? para los celtas, por ejemplo, estaban los 7 mundos, ¿no? Y el Helheim, el mundo de fuego, pues era literalmente otro mundo. Ujú. No era otra dimensión. Y me he puesto a pensar mucho en eso, en el que tal vez precisamente la evolución de nuestras creencias nos han llevado a nada más irle cambiando los nombres a los dioses y a los demonios para de alguna forma intentar significar todas aquellas emociones y todo aquello que nos da sentido como seres humanos, ¿no? Y que al final del día el miedo no es un dios, pero No. tiene un nombre y se llama Phobos, ¿no? Ujú. Y la ira no tiene un nombre, pero hay un demonio que se llama Belial y que representa la ira, ¿no? La furia. Entonces siento que sí hay como o sea, que si le damos este peso de realismo Claro. a las creencias, podremos hablar de esa metajerarquía, ¿no? Estás creando podríamos realidades. decir, entonces, ¿cuál sería el verdadero enemigo de Dios? ¿El diablo? Pues no tanto, porque lo legitima. Más bien su enemigo sería Pan o Zeus. Es que creo que no habría enemigos, sí. Siento Esa es yo. la cosa. Porque es todo. Creo que sería una dualidad, ¿no? No sé, lo siento como un concepto holístico. Ándale, como rizomático, ¿no? Ajá. Como que todo sucede al mismo tiempo. Todos estamos en las mismas vibraciones y podemos partir desde cualquiera en el momento que tú quieras, Incluso ¿no? podemos traer las historias de Lovecraft acá Y- y hablar de por ejemplo, de los terrores cósmicos. Ujú. Los terrores cósmicos se supone que según su mitología que él creó, pues están más allá del bien y del mal, más allá de la creación misma, más allá del tiempo y del espacio. Y pues, por ejemplo, lo único que hace que Dios sea eterno, pues es el tiempo, ¿no? Ujú. Debe existir el concepto del tiempo. Pero ¿qué haces con entes que viven más allá del tiempo y del espacio, güey? Totalmente. No. ¿Quién Pero- es más poderoso? Pero es que sí es bien interesante, creo que yo me estoy basando en cuestiones del cristianismo porque así mismo pensamos que el cristianismo es algo puro, ¿no? Prístino, blanco, de acceso para todos y no es lo No. mismo tampoco, es lo mismo, que realmente al final del día puede ser arte oculto, ¿no? Conocimiento oculto. Porque igualmente Cristo decía, creo que en la última cena lo dijo, según estos archivos o estos estudios, que decía, o sea, los pecados que yo hago, tú mismo los podrás hacer, incluso mayores, ¿no? Porque precisamente es eso. Habla de una totalidad y nos posiciona a nosotros como creadores. Al final del día somos creadores de energías, de realidades, de entendimientos sumamente, pues más complejos que de lo que creemos, ¿no? Creemos que la vida se gesta muy simple y realmente la vida es muy compleja al final del día, Sí. para la creación y para que las cosas sucedan, ¿no? Sí, hay muchas cosas que definitivamente escapan a nuestra comprensión. Y hablando del ritual, por ejemplo, muchas de las creaciones se limitan o se inician a través de la soledad. Sí. Mucho de la creación es a través de la soledad y de la sincronización, si hay más personas, de la sincronización de energías hacia un objetivo y un punto, ¿no? Elevar la vibración hasta un lugar que podemos generar que las cosas se manifiesten de una manera, pues, interesante, que es creo que el principio de todos los rituales. Concentración hacia un punto para obtener el objetivo o el resultado que se requiere. Pues no sé si estén de acuerdo en que nos destapemos un poquito, pero por ejemplo, yo sí tengo este hábito nada más en algunas fechas específicas en las que sí dedico más tiempo al tema de la meditación, Ujú. ¿no? Y al sí nada más estar yo solo en completo silencio y pues evocando cosas, respirando y demás. Yo generalmente lo hago solamente en los equinoccios y en los solsticios, porque creo que sí eso es un sistema de creencias muy personal, que considero de que sí hay una correlación entre la existencia misma del cosmos, de la Tierra y yo, Claro. ¿no?
O sea, de que yo no estoy separado del todo y no es como una retórica psicomágica de como los horóscopos de yo Ujú. decir que la constelación de Leo dice lo que yo soy y lo Que que no también es soy. una realidad bien interesante. Podría serlo, El tarot. pero por ejemplo yo no lo llevo por ese lado, ¿no? Yo Claro. no lo llevo por ese lado de que un consejo genérico aplica para mí, sino que más bien que yo soy parte de un gran proceso del Que, cual igual no soy del todo consciente, pero pues intento conectarme con él, ¿no? Que es que, con la Tierra y que es que en con el parte se ha vuelto cosmos. genérico. Porque no sé Sí, tú qué opinas, pero también de las cuestiones, por ejemplo, los mayas y la interpretación de los astros y las estrellas, ¿no? Y cómo marcaban ok. los principios de fertilidad y los destinos o las programaciones de las personas. Sí, y cómo se programaba incluso la producción, Ujú. ¿no? ¿Cuándo vas a cosechar? ¿Cuándo vas a Exacto, sembrar? a través de la visión de las estrellas. Y creo que nos damos cuenta, tanto de las lunas como de las constelaciones que se empiezan a ver en nuestra Sí, temporada favorita. Es sí, increíble cómo marca todo un cambio y creo que hasta la mentalidad se siente diferente, ¿no? Yo me siento más sí. conectado en este octubre, noviembre y diciembre, no por el mes, el concepto del nombre, sino la sensación térmica también, la sensación Ajá. de los estados de la materia y de todo, me siento Hasta como que vibrando el cambio de diferente. horario que es tan arbitrario y que es tan Sí, administrativo del gobierno y tan demás, burocrático. hasta eso te cambia la lógica y la forma en la que te relacionas con las personas, ¿no? El Ujú. hecho de que anochezca más temprano, Sí, es como que, no sé a ustedes, pero a mí me da como ahora sí me da ganas de salir, claro, porque somos animales no me encanta la idea nocturnos. de que a las 8 de la noche siga como de día, más o Sí, menos, no me encanta, pero el hecho de que oscurezca más temprano para mí sí me invita a salir. ujú. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo vives tú estas épocas? ¿Tú sí tienes como un Sí, ritual o es un algo? muy, pues, un ritual en cuanto a ser corpóreo, porque no sé si a ustedes les pasa, a mí la verdad me pasa mucho y desde siempre que, por ejemplo, en cada cambio de estación, lo siento, ¿no? O sea, aunque no Ujú. esté yo consciente de la fecha, o sea, lo siento así como, ya es otoño, ya es primavera, ya es, ¿no? Entonces, en los equinoccios y todo esto, este pedo. Y está cool, ¿no? Porque, como decían hace rato, somos seres tan vibracionales y tan conectados, pero a veces no nos damos cuenta por el sistema en el que vivimos, ¿no? En las sociedades en las que vivimos, ¿no? En los estilos de crianza y toda esta onda. Entonces muchas veces no lo notamos, pero es muy importante darse cuenta y conocerse a uno mismo. Y conocerse creo que va mucho de la mano con esta onda de meditar, de saber estar en soledad, ¿no? De conocer tu cuerpo también, ¿no? Al igual que tu mente, creo que es muy, muy importante. Pero ahora que estaban hablando hace rato de las protecciones, yo me quedé pensando en que no mucho escuché un testimonio de una persona que habla sobre los aluxes. No sé si sepan ustedes qué son los aluxes, ¿no? ¿Los aluches o Aluches. aluxes? Ajá, Ah, en Campeche, ¿no? Y él hablaba, o sea, te decía casi como un tutorial, ¿no? De cómo crear uno, ¿no? Y cómo a él le Ok. habían enseñado, bueno, obviamente sus antepasados, en cómo crearlo, ¿no? Y cuál era la función de ser un protector, principalmente para las siembras, ¿no? Para ellos. Pero, pues ya en la modernidad, ya si no tienes como un sembradío o una onda así, pues también lo puedes crear para, para protegerte a ti, ¿no? A tu familia, a tu casa, a tus cosas. Y es bien interesante porque este señor decía que no era, o sea, que él, pues obviamente tenía mucho conocimiento, no era una persona letrada tal cual, sino tenía conocimiento empírico, ujú. ¿no? Ok. Por así decirlo. Entonces, pues este güey era así como de... Y era muy importante, bueno, me parece bien interesante lo que decía. Es que ese aluche que tú creas tiene poder porque tú le das poder, Ok. ¿no? O sea, porque tú le das este poder y te pones a pensar y cómo somos creadores, ¿no? También. Que creadores de vida y, por ejemplo, en esta situación, sí me pareció bien interesante cómo este ser puede ser tan poderoso porque tú le das ese poder, ¿no? Justo, oye, esto que comentas me recuerda mucho, y esto sí es una cuestión que se discute tanto en filosofía como en teología de manera seria, que es pues esta pregunta ya centenaria de quién creó a quién, Ujú. el tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios, ¿no? Y creo que se relaciona mucho con lo que mencionas, porque yo también considero esto.
O sea, es como de que toda esta cuestión de los milagros, de los estigmas, de la magia, de las evocaciones y demás, mucho del por qué sí puede o no puede suceder, o sea, ya habrá que ver el caso por caso, tiene que ver con que realmente lo creas, en que realmente te la creas, ¿no? Y incluso hasta me acuerdo de esta serie que a mí me encanta, la de Seinfeld, que es de comedia, pero dice una frase Seinfeld que aquí aplica muy bien. O sea, dice, "It's not a lie if you believe in it." Y es cierto, o sea, no es una mentira si realmente te la crees, Claro. ¿no? Y ahora, no sé si alguna vez han visto la de Furia de Titanes, la película. Sí. No sé si te acuerdan que en la primera película, uno de los dilemas que tiene Zeus es de que está perdiendo poderes, porque la gente deja de rezarle. Claro. Y entonces ahí es donde te preguntas, ¿no? Entonces, ¿quién depende de quién? Ujú. ¿No? O sea, realmente, tal vez el dios Pan era muy poderoso porque en ese entonces mucha gente creía en él, ¿no? Sí. Y la madre Gaia era muy poderosa porque en ese entonces mucha gente creía en ella, ¿no? Y que Claro. ahora, pues Dios o Cristo, el nombre que le quieras poner, es el más poderoso porque ahorita es quien jala a más Y- gente, ¿no? Y es que es bien interesante lo que dicen, porque como que nos remonta igual al punto de la creencia, ¿no? Y de la, cómo decir? De la sincronización de las ideas y del pensamiento, ¿no? El pensamiento sabemos que se manifiesta de mil maneras. Puede ser el pensamiento hablado, que es lo que estamos haciendo ahorita, un ejercicio dialéctico para llegar a ciertos puntos importantes. Que no sé si queremos llegar a alguna verdad, pero sí queremos plantear temas, Exacto, ¿no? ¿no? Quizá para llegar a alguna verdad necesitamos hacer un ejercicio dialéctico de 16 horas Sí. o más. Más. Pero bueno, en este sentido, en el punto de las creencias, en los principios del mentalismo, en los principios de cómo enfocar tu sensación, está muy manoseado últimamente desde los 60, 70 hacia acá con los pseudo New Age y todos estos movimientos medios baratos entre lo occidental y las culturas orientales de milenarias, que habla precisamente del enfoque, ¿no? Ahorita me refiero a lo manoseado de que llegan coaches de vida y personas a hablar de los principios orientales y de lo que estamos hablando ahorita, o principios milenarios, a tú manifestar una realidad súper, pues quiero que me aumenten el salario en mi trabajo, ¿no? Y concentran su energía. Pero hablando en ese sentido de cuando tú dotas de energía algo, es cuando, como decía Beth, le das el poder para que esto suceda. Yo recuerdo que conocí hace tiempo en unos ejercicios que yo hacía de meditación, conocí a alguien como con una antítesis de estos ejercicios. Él estaba en contra de la meditación, en contra de todo este ejercicio mental, porque decía que al momento de poner tu mente en blanco o tratar de buscar el estado no mental, que es cuando estás como fuera y ya pasaste de la conciencia y el subconsciente a la supraconciencia. O sea, como percepción pura, ¿no? Ajá, o sea no que... no estás pensando ni estás inyectando ideas, estás Exacto. percibiendo, ¿no? Y que es ahí en la supraconciencia se supone que hablamos todos los idiomas y remontamos a la historia de Babel, cuando Cristo, bueno, Ok. cuando Dios, no Cristo, cuando Dios desordenó ¿no? todo y generó nuevos lenguajes. En esta supraconciencia, cuando llegas al estado de no mente, puedes entender cualquier idioma, etcétera, ¿no? Como lo que pasó con la historia del rey Salomón, en el sentido de la sabiduría y que nada era imposible para la comprensión de él, ¿no? Y su dominio sobre los demonios. Exacto, Y ¿no? todo eso. Entonces esta persona con esa antítesis para todo esto me decía que al momento de nombrar a Satanás, a Lucifer, a Belcebú o el nombre que tú quisieras, le estábamos dotando de poder. Sí, tenía un punto, porque obviamente cuando tú lo mencionas, todo lo que se menciona existe. Entonces le damos la posición. Cuando no lo mencionas o lo ignoras, para tu vida y para tu realidad no existe. O sea, no hay. Entonces, en este caso, al mencionar algo en las culturas duales del cristianismo y el catolicismo, pues sí se habla de este asunto, ¿no? De que no hables del diablo porque lo vas a invocar, ¿no? Y creo que era bien chistoso que nos podemos dar cuenta de la materialización y de la concentración en nuestros ejercicios cuando éramos seres un poco más puros, en la adolescencia, por ejemplo. Cuando estábamos en la secundaria y la profa o el profe no había llegado y empezamos todos a sentir, es que sí va a llegar, güey, sí va a llegar. Y llegaba, ¿no? Y parecía casi como una coincidencia, pero cuando lo analizas más a profundidad, realmente éramos un buen de personas ahí concentrando esta sensación de que va a venir y atraes a alguien, ¿no? Yo me sé algunos rituales de atracción, de ley de Ok. atracción, que son muy interesantes, que me los he aprendido porque me los enseñaron tal cual de tradición oral, mano a mano, y son funcionales, y dices, ¿qué onda con esto, no? Ujú. Lo cual, te digo, ha sido muy manoseado por pseudo New Age y varias personas, y que ya se vuelve un poco tóxico con los amarres y con este tipo de cosas, ¿no? Sí. Que
Yo no vengo a decir que sí existe o no existe, todo existe para quien lo quiera creer, y sí suceden varias cosas, y tú decides que las cosas sucedan de esa manera, ¿no? Y es bien interesante, tú tienes que trabajarlo, pero creo que yo no recomendaría jamás que te claves en pensar y en atraer a alguien cuando tú no estás vibrando con esa persona, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionas, con este tema de las evocaciones y del cómo conectas con otras cosas, lo podemos llevar incluso a otro sistema de creencias, ¿no? Que es este sistema de creencias de la Santa Muerte, Ujú. en el que yo me he topado con varios contenido, amplio contenido al respecto, y algo, por ejemplo, en lo que muchos de los que tienen sus altares y demás concuerdan, es en que en realidad cada persona se mata sola. Ujú. En el sentido de que de aquellos que empiezan a desarrollar esta devoción por la niña blanca, eh, ellos dicen, o sea, los que sí están más clavados, te dicen, dude, es que, o sea, tú de todos modos le perteneces, o sea, no Claro. importa si crees o no crees, igual te vas a morir, igual va a venir por ti. El hecho de que tú vayas y le reces y le pidas algo y te comprometas a algo, ellos dicen, pues es que tú por pendejo, ¿para qué te comprometes? Claro, si no vas a o sea, poder. de todos modos va a venir por ti. Que Te era lo que comprometas o no te comprometas, va a hacer lo que tiene que hacer. lo hablamos O sea, la otra vez. Tú pídele y ya, ¿no? Si te vas a comprometer, pues, pero tú te matas solo, ¿no? Porque puedes. Exacto. Lo vas a hacer porque puedes. Exacto. Y también pasa al revés, ¿no? Dice, pues bien podrías pedir y no prometer nada. Ujú. Pero no importa porque todos va a venir por ti. Pero es lo que hablaba Beth hace ratito, de la reciprocidad, ¿no? Sí. Y de que si das, tienes que, o sea, si pides, Hay tienes un que dar, precio. lo que decías tú también. Y el universo es dar y recibir, es recíproco. ¿O tú qué opinas, Beth? ¿Tú tienes alguna creencia muy, muy clavada? ¿O conoces gente muy clavada en eso? Mm, pues sí conozco gente, pero creo que tiene que ver más con la religión católica, ¿sabes? Ujú. Que también podemos hablar en cuanto a ritos, Sí, podemos hablar también ¿no? del lado de la luz, ¿no? Claro. Ujú. De hecho, es que es bien interesante. Sí, porque son ritos de igual manera, o sea, creo que es bien importante definir qué es un ritual, ¿no? Y saber que a diario los hacemos, o sea, son bien simples, ¿no? Y a lo mejor no lo tenemos conscientemente así como que, ay, es un ritual, ¿no? Porque pues es una cotidianidad, Ujú. pero existe, ¿no? Está ahí. Y me estaba acordando ahorita de... se me fue el nombre, de este teórico, de este sociólogo que habla del ritualismo, se me fue, de Mm. Merton. Y entonces, bueno, nosotros tres creo que tenemos como eh, cualidad, por así decirlo, para los tres, que no estamos conformes del todo en este sistema, ¿no? Sin embargo, lo usamos pues para conseguir, ¿no? Nuestras metas. Y es bien interesante porque seguimos en este ritualismo del día a día, pero hablando ya, por ejemplo, así del ocultismo y de lo que mencionabas de la muerte, estaba pensando como de los pactos de sangre, ¿no? Ok. Y que siempre todo va a tener un precio. El problema aquí es que, por ejemplo, cuando ya empiezas a trabajar con entidades demoníacas, con santos, con cualquier entidad no palpable, es que tú no pones el precio, ¿no? O sea, tú crees que sí, pero no es cierto. O sea, el problema aquí es que la entidad es la que pone ese precio, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a adentrarte en esto y no tienes conocimiento, para ti es bien fácil decir, ah, pues, Vendo mi alma bien rápido, y ¿no? ya, ¿no? Pero pues pasa nada. si Sí, tu alma yo ya creo no que vale nada, ¿no? exacto, sobre todo si dices, oye, yo no creo en el alma, pues la vendo a la verga. Exactamente. ¿sabes? Y lo decimos así y el alma ni siquiera nos pertenece, ¿sabes? Porque si empezamos a hablar, por ejemplo... El arma es del universo. Exactamente, ¿no? Es del universo y, por ejemplo, no sé si ustedes tengan como mucha creencia en esto de las reencarnaciones, pero, por ejemplo, no puedes vender tu alma porque si es verdad que existe una reencarnación, pues ni siquiera te va a pertenecer porque va a viajar a otra Si es verdad que existen 7 personificación, vidas. ¿no? Y entonces, o sea, no es así. Y no es algo tan fácil. Es algo hermoso, ¿sí? Cuando lo sabes manejar, cuando le sabes dar la interpretación, cuando sabes las consecuencias, cuando sabes que y esta ley de la física bien importante, ¿no? Que a cada acción hay una reacción.
Y cuando ya te das cuenta y tomas conciencia de esto, pues creo que, como decías tú, ¿no? O sea, si vas a pedir, de todos modos va a venir por ti, güey. Ajá. ¿No? Entonces ya cuando tú ya das en el punto, pues es algo bien hermoso estar pidiendo cosas porque de todos modos te va a cargar Sí. la muerte, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Y a mí se me hace bien importante, no importante, bien interesante este tema del pacto de sangre, por ejemplo, de padres e hijos, ¿no? Cuando existen, por ejemplo, hijos enfermizos, ¿no? O que tienen una enfermedad terminal. Y el padre o la madre decide hacer un pacto de sangre, ¿no? Y obviamente para que la enfermedad la ataque, ¿no? Pero esa es magia bien dura, ¿no? Sí, claro, porque aparte son hechizos inquebrantables. Inquebrantables, o sea. O sea, es que yo hace mucho tiempo, cuando yo me había metido mucho en esta ondita de Crowley y de conocer pues de la orden de Telema y su sistema de magia que él proponía. Proponía también algunos rituales que eran rituales de sangre, pero al leer varios de sus textos, vaya, las consecuencias que plantea ahí a alguien racional o al menos a alguien tan cauto como yo diría, dude, qué bueno que lo sé para no hacerlo. Claro. ¿Sabes? Ujú. Es que es bien interesante ahorita que hablabas de enfermedades terminales. No lo quiero modernizar ni llevar esta charla a un punto de la modernidad y la ciencia y la medicina moderna. Pero creo que es bien interesante saberlo, ¿no? Más que nada como una dualidad o como una alternativa. En la medicina moderna, estadísticamente, se habla que cuando una vez te diagnostican, tu consecuencia ¿cómo se llama? Se dispara, ¿no? O sea, si a mí se me diagnostica cáncer y cuando lo ignoraba estaba en una fase muy primigenia, ¿no? Y después el diagnóstico Yo también creo eso. crece. Y de hecho Y te puede matar. Es una mala decisión la que yo estoy tomando, pero yo también tengo mucho estas resistencias con la medicina. Con el diagnóstico, no porque ¿no? yo no crea en la medicina. Claro. Güey, o sea, es ciencia, ¿no? Ni soy antivacunas ni nada de eso, pero tengo cierto problema con las revisiones médicas porque como que tengo muy clavada esa idea de que si tengo algo grave, no quiero saber. Claro. O sea, quiero vivir mi vida. Y es que a veces quizá ni lo desarrollarías. Hemos conocido gente que está muy concentrada en su trabajo y vive a través de las drogas y el alcoholismo y viven 78 años o más. Y bien, o sea, mueren de ancianos. Hasta que les dicen que tienen algo, ¿no? Y ya así de, Algunos. no más, le dijeron que tenía cáncer y se murió en 2 semanas. Y es como, ok, si no hubiera sabido, seguramente hubiera vivido 3 años Y más. se va para ¿no? abajo. Entonces el diagnóstico genera eso, ¿no? Se habla mucho también de los principios del mentalismo y metafísicos, etcétera. En estos pactos, para mí, hablando ya con un conocimiento un poco más, quizás desde el lado de la luz, los pactos en este sentido son el atajo. Lo que te tomaría 10 años, te toma 1 semana o 1 mes. Entonces por eso hay un costo que tú tienes que pagar. El costo que tú podrías haber hecho de un sacrificio de 1 década o 5 años se reduce y se concentra para que tú se lo pagues a una persona. Es como un banco, ¿no? O sea, él te evita que trabajes 10 años para que te puedas ganar tu primer millón. O sea, tenerlo. Y el banco te le dice, te lo presto, ¿no? Y después las consecuencias es pagarte. Por eso dicen, los tratos con el banco es como estar con el diablo. Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? La vida no te regala nada, te lo Exacto. fía. Entonces, Pero eventualmente le tienes que pagar. En este caso, si tú quieres llegar a un punto, yo recomendaría jamás vendan su alma, jamás se metan en esos asuntos porque es el atajo, ¿no? Y que es el atajo, que lo hablamos una vez en un episodio aquí también, que era en estas cuestiones de Cristo. El camino llano es donde pasan pocos, es donde pasan todos, o sea, donde pasa la mayoría. Y el camino angosto es donde pasan pocos. El camino angosto es el sacrificio. Y es lo que tú vas a llegar, no tendrás que pagárselo a nadie más que a ti mismo, ¿no? Sí. Y lo que va a hacer sucederá, no importa lo que hagas, sucederá. Sí, si tiene Como- que pasar, pasará. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? La muerte al final del día. No todo lo demás es una posibilidad que tú puedes manejar. Tú puedes materializarla y llevarla al camino donde tú quieras. Todo depende desde dónde te pares para afrontar una problemática, una situación o un hecho, ¿no? Oye, ¿no se han puesto a pensar en que mucho de los conflictos que existen entre sistemas de creencias, o sea, por ejemplo, hablando de estas tradiciones, ¿no? Algunos de los que nos estén escuchando, podrían pensar de que, estos güeyes ya se debrayaron, ya están hablando de cosas bien densas y de que igual no saben nada. Pero yo he notado que existen muchísimas similitudes, no solo en las religiones, sino también en los rituales y en las simbologías que le damos a muchas cosas, como el lo fuego. es, por ejemplo, el Halloween y el Día de Muertos. Casualmente las mismas
como que los mismos viajes que tienen que ver con el inframundo se repiten en cada una de las culturas, ¿no? Tenemos a un Perseo y a un Hércules griego que viajaron al inframundo, ¿no? De Hades. Pero también tenemos algunos la verdad no recuerdo los nombres exactos, no soy muy bueno con los nombres originarios de Mesoamérica, pero tenemos un montón de mitos, tanto mexicas como mayas, de personas que viajaron al inframundo, incluso entre los mayas. Y ahorita que hablábamos, hace ratito que hablábamos del agua como solvente y como lubricante universal, por ejemplo, ellos creían mucho en que las puertas al infierno no solamente eran las cuevas y las minas, era también los cenotes, por el nivel de profundidad y que también tiene otro tipo, el agua es tan dulce en los cenotes que si no sabes nadar, pues mejor no te metas porque te vas a hundir, ¿no? No tiene la misma densidad que el mar. Entonces ellos tenían todo este sistema de creencias también de que existen puertas al inframundo, de que existen personas que viajaron al inframundo y algunos salieron y algunos no. Por ejemplo, tenemos al Hades griego, pero acá en México también tenemos al Mictlán, ¿no? Que es tan importante el Mictlán en el sistema de creencias prehispánico, ¿no? En el que realmente no existía un infierno. Y de hecho, también para los judeocristianos, los que sí se pusieron a estudiar, saben que no existe o no conciben la idea del infierno con fuego y con círculos y la chingada, porque la Biblia, las pocas menciones que hace el infierno, que hace como 11 menciones en toda la Biblia, habla de una aniquilación, de que el infierno es la aniquilación, ¿no? O sea, no es de esta rueda del samsara y esta rueda de la reencarnación y demás, de que los muertos regresan y demás. Ellos decían, ¿sabes qué? En el infierno va a ser tu aniquilación. O sea, ya no vas a tener opción de regresar, de reencarnar, de reivindicarte, de visitar. No puedes. Es una porque eternidad. se aniquila. O sea, ya se aniquiló tu cuerpo y viene la segunda muerte, la aniquilación de tu esencia. ¿No? Y está muy cabrón ese... Sí, es una cuestión bien intensa, ¿no? ¿Tú qué opinas, Beth? No, pues me quedé pensando, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, estuviéramos exentos de las sociedades, de las creencias y de sistemas de creencias, ¿no? Si nacieras solo en el mundo. Como Y puro de todo. con un velo de la ignorancia como puro, así. Sin Ay, güey, ningún me quedé hipnotizado. antecedente, ¿no? Ajá. También llegaremos al mismo camino. Porque tuvo que haber sido así, ¿no? Alguien tuvo que haber estado solo en el mundo al principio y después tuvo que haber empezado a ver o a creer en todas estas cosas. ¿No crees que sea como en los primeros versículos de la Biblia, cuando habla de que al principio no había nada y después vino el Logos? O sea, ahí es donde luego algunos cristianos se equivocan porque dicen primero vino la luz. Y es como de no, güey, o sea, No. mínimo lee, ¿no? Y dicen primero viene el Logos, que es la lógica, la racionalidad, la palabra, ¿no? Y creo que se relaciona mucho con lo que tú mencionas. De que, imagínate, o sea, sí, si viniéramos todos con un velo de ignorancia respecto de todos los sistemas de creencias anteriores, vamos a construir otro, nada más que va a tener otros nombres. Pero al final del día podría tratarse de lo mismo, Ajá, ¿no? y bueno, yo lo pienso porque todo en realidad está unido. Por ejemplo, hace rato estaba escuchando un podcast en YouTube que se llama Relatos del Lado Oscuro. Y él hablaba de, pues en estas fechas, ¿no? De historias, de cementerios. Entonces, que una chica había ido a un cementerio, así como, pues, saber qué pedo y así, ¿no? Con un grupo de amigos. Y entonces a partir de esa noche empieza como a sentir una presencia, ¿no? Así como un animal que se subía a su cama y así, ¿no? Ujú. Y aparte murmuraciones así, ¿no? De personas. Entonces, pues obviamente se asusta, empieza a no dormir y pues ya saben cómo es este pedo, ¿no? Podemos aguantar sin comer y así, pero sin dormir, ¿no? Entonces, como que empieza a trastocar esta onda y a final de cuentas ella viaja a otro país a visitar a su mamá y cuando visita a su mamá pues se quedan platicando y toda la onda, ¿no? Y chismeando y pues se quedan dormidas. Y entonces ya el otro día le dice a su mamá, ¿qué onda? Sentí ¿qué te trajiste, no? Porque sentí esto, ¿no? Y entonces ya dijo, pues no estoy loca, ¿no? O sea, sí está pasando algo realmente. Y entonces llega una amiga y le regala una gatita.
y a partir de que le regalan la gatita, pues ya no vuelve a pasar nada de esto. Y entonces, o sea, los egipcios adoraban a los gatos, ¿no? Bastet. Ajá, y esto es en Latam, es en Latinoamérica, y entonces, o sea, como... Pero acá también está la creencia esta, por ejemplo, de los gatos, de que no solamente perciben otras cosas o que son puertas al infierno, o sea, son como conductores, Son vigías. sino que usted, creo que tú nos contaste, ¿no? Esta leyenda o esta creencia que existía de que la razón por la que los gatos podían percibir a demonios y demás y no les hacían nada, que era porque en algún momento perdieron una apuesta con el demonio, ¿no? No sé, creo que sí fuiste tú quien me lo platicó en alguna ocasión, gatos, ¿no? de que la razón por la que habían vencido al demonio es como de, pues, si me quieres llevar y me quieres ganar, cuenta cuántos pelos tengo, ¿no? Pero que todo el tiempo, a los gatos todo el tiempo les están creciendo y Sí. les están cayendo, Y aparte entonces... se le eriza, ¿no? Sí. Ajá, Pierdes la cuenta. exacto, pierdes la cuenta en chinga, ¿no? No se pueden contar cuántos pelos tiene un gato, no se puede. La ciencia no lo ha hecho todavía. No, y es que No además- podría. La ciencia lo ha hecho. Además, por ejemplo, yo que tengo gatitos, tengo uno en... Es que cada quien como que tiene como que nos escogieron, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, pues, somos el favorito de cada uno. Y en mi caso, yo soy la favorita de Trébol. Le puse así porque al pobre siempre le ha dado mala suerte desde que llegó a vivir. Le pasaban como cosas muy... No malas, pero bueno, O sea, sí malitas. todas las cosas que te tenían que pasar le Ajá, pasaron a él. exactamente. Oh, el pobrecito. Ya somos dos Trébol. Le puse Trébol precisamente por eso, ¿no? Para darle un poco de suerte, como Trébol de 4 hojas. Y y entonces, hace como una semana tenía un dolor de cabeza horrible tanto que me tomé una pastilla fuertísima y no se me quitaba. Y entonces pues yo estaba así con mi dolor y todo en la madrugada. Y el Trébol va y se acuesta en mi cabeza, no, bueno, no en mi cabeza, arriba de la almohada. Desapareció el dolor, obviamente. ¿Really? ¿No? Realmente. Sí pasa. Y entonces digo, güey, no mames, son bien maravillosos, ¿no? Los animales. Ajá, Sí. cómo transmutan todas estas cosas, ¿no? Y entonces te digo, no puede ser posible como que de un extremo del mundo al otro pasen las mismas cosas, ¿no? O los sistemas de creencias sean los mismos, porque obviamente las culturas son distintas, ¿no? Y coinciden. Y coinciden exactamente, ¿no? Como las pirámides en su momento, Claro. ¿no? Es que es bien interesante lo que hablabas hace rato, que parece que cuando visitas o haces algo que no estás listo, suceden cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo se llaman estos vatos? Creo que es los pranas, que están como en algo de pranayama y todo ese rollo. Cuando desarrollas poderes psíquicos realmente importantes a través de la meditación y las respiraciones, etcétera. Para la glándula pineal, Exacto. desarrollarla. Descalcificarla y abrirla y todo este rollo. Entonces te das cuenta que hay personas que viven, así las que se les llaman pranas, que son prácticamente seres casi invisibles, en el sentido de que nunca los vas a conocer porque no estás en el mismo nivel de vibración, ni de energía, ni de concentración. Que se habla mucho, no sé si han escuchado esos como mitos, leyendas o cuentos o historias de personas que no comen o no toman agua en meses, ¿no? O semanas, ¿no? Y que dices, ¿qué onda? Eso sería imposible Exacto. para el entendimiento moderno, ¿no? Pero en esta cuestión de desarrollo... Pero en el entendimiento moderno ni las abejas pueden volar. En el entendimiento Ah, moderno. claro. Entonces lo interesante de esto, de lo que decía Beth, de que tú te traes una presencia a tu casa o a algún lugar, es eso, te metiste con una energía o te metiste a algún lugar que no comprendías aún y generaste un lazo con él. Parece que te espanta porque no estabas listo para ello, ¿no? Exactamente. Y los pranas, por ejemplo, hablan de un poder que es lo que hablamos en sociología o en ciencias sociales, de que todo lo que pasa en el mundo o en el universo nos afecta de alguna manera, ¿no? Lo que Ok, pasa en sí. China, a través de la globalización lo queremos Como el entender, efecto mariposa, ¿no? nos que afecta lo a único que nos nosotros. falta es, pues, cuántas conexiones podemos hacer. O sea, Exacto. comprender las variables, pero Y- de que te afecta, te afecta. Y a través de la concentración de los pranas, por ejemplo, son capaces de escuchar una conversación del otro lado del mundo, ¿no? Y como llevan en el nivel de concentración, no hay una barrera de lenguajes, logras entender lo que está sucediendo y cómo te afecta lo que sucede en el universo o en el planeta, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, generaron un lazo que no estaban listas o las personas que lo hacen para enfrentarlo, porque abrieron un portal, abrieron un canal, pero es como si yo conozco a una persona que habla en ¿cómo se llama? En urdu, y yo no tengo ni idea, ¿no? Y empezamos a querer platicar, pero yo abro el canal y la persona se empieza a conectar conmigo, pues estamos como, ¿de qué estamos hablando, no? Pero realmente lo abrí porque no tenía el desconocimiento total, solamente la curiosidad de hablar con una persona diferente. Pero en este caso está bien interesante. Los animales, por ejemplo, tienen
una cuestión de almática pura, ¿no? Ajá, Que es lo que vibración. somos nosotros de niños, por ejemplo, como somos como recién nacidos, venimos del universo, Limpios. venimos limpios y con una cuestión vibracional gigantesca, ¿no? Sí. Por eso los niños a veces reúnen masas. Ujú. Por eso los niños son tan sagrados para muchas personas, ¿no? Claro. Así de, tú puedes matar a una persona de 30 años Sí, y sí. una noticia. Matas a un bebé y las personas se vuelven locas, ¿no? Sí. Sí. Porque realmente, aunque no lo entiendan o no lo entendamos aún, un niño tiene una conexión Una espiritual bien simbología, increíble, ¿no? Y es eso, ¿no? No sé si se acuerdan cuando eran niños y las capacidades que teníamos de creación Ah, claro. y de imaginar y hasta de manifestar nuestros deseos, ¿no? Tú puedes ver a Claro. un niño nefasto queriendo un dulce y puede que lo consiga al final del día. No sé si a ustedes les pasaban, pero incluso hasta inventas lenguajes, güey. Sí. Inventas Realidades. Yo me acuerdo que muy chavito yo, cuando empezaba a escribir, bueno, poco después de que aprendí a escribir, Ujú. que sí fue a temprana edad en mi caso, güey, yo empezaba a crear mis propios alfabetos, güey. Ujú. Y para mí era muy importante diseñar cada Tú jeroglífico. inventaste las runas. Algo así, incluso hice una adaptación en algún punto de mi vida Sí. de las runas, pero para yo darles una significación completamente distinta. ¿Qué es lo que son las runas realmente? Y al Una final del día significación. algunos de mis diarios que llegué a escribir están escritos así. Es que sí, están, es que está están increíble. encriptados y para mí es bien importante ese pedo porque es como Esa que palabra. me obliga a recoger pues conocimientos de otros lados y yo darles una resignificación para mi vida. Ahorita dijiste esa palabra que me parece la certera para todo. Encriptado o codificado, ¿no? Sí. Dicen que Dios tiene un código y una codificación de la creación, ¿no? Y ese código jamás nadie lo va a conocer ni jamás se puede hackear. En este caso de los conocimientos universales de la meditación y del conocimiento, el conocimiento no está encriptado, de hecho. Pero pocos tenemos acceso al código hasta que te empiezas a Ok. desarrollar en ese sentido, ¿sabes? Claro, cuando empiezas a tener las herramientas lingüísticas o Sí. imagográficas, es cuando dices, ok, esta imagen corresponde a este conocimiento. Y todos o esta tenemos palabra códigos. corresponde a esto, Tú ¿no? tienes un código. Y cuantas menos palabras conoces o menos símbolos conoces, pues obviamente menos conocimientos accedes, ¿no? Y es que lo podemos poner en el mundo material así para conocimiento de todos y no elevarlo tan acá, porque mucha gente diría, ¿y esto qué, no? Sí. Con tus amigos. Ya se viajaron, ¿no? Sí, con tus amigos. Tú tienes un código, Beth tiene un código, yo tengo un código. Hemos descifrado partes del código y por eso estamos aquí, Ándale. sincronizando pensamientos y en este ejercicio, ¿no? Y al final del día, tú con tus amigos también descifras códigos y desbloqueas y tienes la llave para acceder a la confianza que tiene otra persona de ti, ¿no? Por otra parte, te puedes dar cuenta que cuando se habla de popularidad, de personas populares, pero no por una cuestión de... No digamos, no vengo a hablar de valores morales, sino una persona que es popular sin ningún sentido, ¿no? Ujú. Tantas personas coinciden con esa persona porque viven bajo el mismo código, que es en términos metafísicos, están conectados desde el subconsciente, que sería la cuarta dimensión, y no desde la supraconsciencia, que sería la quinta dimensión, para materializarla en la tercera dimensión, que es lo que estamos Ok, aquí, ¿no? sí. Y está bien interesante. Sí. ¿Por qué? Porque en una cotidianidad donde muchas personas se agrupan, están conectados desde el subconsciente. O sea, desde este sentido de, puede ser el miedo, con el rollo de la pandemia, por ejemplo, se genera una noticia, a través del miedo nos aluden bien cabrón, o sea, nos decodifican, nos conectamos todos desde el subconsciente y la hacemos de esta pandemia algo gigantesco. Esta pandemia Claro. jamás se va a acabar si seguimos pensando con el miedo, por ejemplo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, creo que es ahí donde se afecta mucho el tema de los sistemas de creencias, ¿no? De las Exacto. personas. O sea, estas frases, por ejemplo, estos refranes de dime con quién andas y te diré quién eres, creo que llegan a volverse reales en un nivel tan innegable. Es el efecto Pigmalión, ¿no? Algo así, no había... El efecto por eso- Pigmalión es la influencia que genera una persona sobre otra y que eso genera sus cambios de comportamientos, ¿no? Ándale, sí, creo O las que en masas ese en sentido sí ti. estamos tan íntimamente relacionados con lo que nos rodea que, por ejemplo, si todos los amigos que tienes a tu alrededor y toda la gente con la que tú convives solamente sabe hablar de fútbol y de los chismes de Ventaneando, pues ahí va a estar tu nivel, Claro, tu nivel de comunicación, estás con ¿no? Y ellos. cuando de repente te topes con un podcast como este o con un compa, ¿no? Que de repente te empieza a hablar O de te cosas topas con distintas. nosotros, nos vas a llamar Estamos locos. Estamos drogados. Sí, una cosa así, que probablemente sí, pero pues no es el caso en esta ocasión, Pues ¿no? yo no considero que sea eso, la verdad. Ajá. Pero justo, o sea, mucho del tipo de personas con las que te rodeas o el tipo de consumos que tienes van a determinar mucho de hasta dónde llega tu nivel de comprensión, tu nivel de apertura. Y de compromiso. Ajá, cuántas cosas sí aceptas en tu vida, cuántas rechazas y deja tú eso.
¿por qué las rechazas, no? ¿Por O qué porque las rechazas la idea? aceptas. Exacto, porque crees lo que crees, ¿no? Claro. Y eso nos constituye bien cabrón. Por ejemplo, dentro de estas tradiciones del Día de Muertos, yo veo que en redes sociales mucha gente se empieza a pelear, ¿no? De que no celebren Halloween porque es gringo. Ni siquiera es gringo. O sea, No. ellos no tienen tradiciones propias de Estados Unidos. La Navidad tampoco Bueno, es- tal vez la guerra es una tradición propia de La Estados Navidad Unidos. se volvió pero- gringa cuando la inventó Coca-Cola Ándale. con el código de color. Sí, y el Halloween se volvió gringo cuando ellos nos vendieron este pedo de las calabazas y demás. Pero, pues, no, o sea, en todo Ya el platicaste mundo- una historia, en o sea, todo- ahí se ve. En todo el mundo tenemos distintas formas de darle, ¿cómo decirlo, güey? De darle homenaje a muchos efectos y a muchos fenómenos de la realidad, ¿no? Así como antes se le rezaba a Thor para que lloviera, Sí. hoy ya entendimos que no se necesita rezar a Thor para que llueva, pero sí seguimos con unas tradiciones como el Día de Muertos aquí, porque seguimos aferrados a creer que tiene que haber un más allá. ¿Sabes qué es bien interesante? Justo a la mitad de lo que vamos ahorita o antes, hablaste de la creencia de los dioses, ¿no? Y por qué ahorita Cristo o el cristianismo está, o el catolicismo está como en la top, punta, ¿no? O al menos en Occidente sí. Si lo traducimos a por qué si lo hablamos como de la madre natura, la naturaleza, porque está tan descuidada, es porque dejamos de creer en ella. Y como tú decías, tengo temporadas en tus rituales, en los equinoccios y los solsticios, en los que yo me conecto con ella, ¿no? Me conecto con un todo. Pero las personas no lo hacemos. Estamos enajenados con el consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos abandonando nuestra naturaleza. Y si te fijas, las personas hablamos, conéctate con la naturaleza. Porque de principio en la frase ya estamos separados. Van y la abrazan naturaleza- un árbol o no compran popotes Sí, y ¿no? sienten que ya se conectaron, ¿no? La naturaleza y nosotros. La naturaleza está allá, yo la visito, pero no pertenezco, Ajá. ¿sabes? Y eso está triste. Y está súper triste porque es abandono, y el abandono que refleja descuido, y el descuido que genera, pues, un caos, ¿no? Exacto, es como una enajenación y yo concuerdo contigo porque sí, creo que la mayoría de la gente con la que yo me he topado en la vida consideran también estos fenómenos como la vida, la muerte, la existencia misma, la naturaleza, como un canvas, como Ujú. algo que está ahí atrás de nosotros, como un escenario que puede cambiar y nosotros seguimos. Y no, o sea, es parte de nosotros. Creo que en algún momento te lo planteé a ti esta pregunta, ¿no? O sea, no la respondimos, pero como para reflexionar. ¿Por qué seguimos creyendo que, por ejemplo, nuestro sistema respiratorio es nuestra nariz, es la tráquea, los pulmones, y en nuestro sistema respiratorio jamás consideramos a los árboles? Claro. O sea, si no hay oxígeno, ¿de dónde lo vas a sacar para respirar, carnal? O sea, Totalmente, te vas ¿no? a ahogar. Estamos conectados a la tierra y al lugar el que pisamos. Estamos conectados de una forma tan íntima que si la arruinamos o arruinamos el equilibrio que creemos que existe en el cosmos entre vida y muerte y demás, Ujú. pues estamos aniquilando también nuestras posibilidades de existir. Y es que es bien triste, no sé tú qué opinas, focalizamos todo este asunto, ¿no? Focalizamos, por ejemplo, la mente al cerebro. Creemos que la mente es exclusiva de esto, ¿no? Si bien es la mayor concentración, pero la mente está hasta en mis dedos. O sea, la tengo aquí, puedo materializar algo con esto, ¿no? Hay cosas que tu corazón te avisa o tu estómago es el que te Sí. avisa, ¿no? Que Y que sí sientes un malestar en el estómago y dices, "Dude, no tengo que pasar por esta calle, o sea, No. mis vísceras me dicen ¿A que ustedes no les ha pase". pasado que se conectan tanto con una persona que aman o quieren que la sientes antes de verla? Sí. Mi corazón se pone loco, güey. Que algo te dice, llámale ahorita. No, O como de, necesita que le llames. está a la vuelta de la cuadra y mi corazón 2 Exacto. cuadras antes ya estaba tum, 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 y la pensaste y está ahí. Preparándose, ¿no? Sí, Ajá. y es como de qué onda, ¿no? Es bien interesante. Muchas personas decimos ahorita que pueden, si están locos, ya se debrayaron con Y el pasa también pensamiento. con el peligro. El Exacto. tema del instinto, de la intuición. Pero cuando ¿no? la tienes. Sí, cuando la has desarrollado, cuando te ¿no? permites desarrollarla, ¿no? Tú tienes, o sea, ¿tienes afinidad por algún tipo de ritual? O sea, yo tengo como mi idea de ritual, pero ¿ustedes tienen alguna afinidad, algún tipo de ritual cotidiano o de fin de semana o de alguna temporada del año específica que digas o tuyo, que tú hayas inventado o que te alinees con el ritual de alguien que ya lo inventó? Creo que nunca he seguido un ritual de alguien. Me cuesta mucho trabajo porque... Pues ya saben que siempre hago lo que mi chingada gana se me da. Entonces, Lo que va saliendo, ¿no? lo que va saliendo. Entonces sí, me cuesta mucho trabajo seguir un ritual en específico. Pero yo, por ejemplo, en las fases de luna, por ejemplo, en luna llena, siempre acostumbro como darme un baño, ¿no?
justamente cuando está en su máximo esplendor la luna. Y pues ese para mí es un ritual muy importante, porque además de que creo y siento que purifico mi cuerpo, purifico muchos pensamientos, ¿no? Y me da como esa pauta para seguir, como para conocer y como para pensar nuevas formas de poder conectarme, porque yo, por ejemplo, sí estoy muy conectada con, con esta onda natural, ¿no? De yo, por ejemplo, este proyecto nuevo que tengo ahora, estoy sembrando muchas cosas y y me encanta, ¿no? Me encanta ver cómo pueden crecer mis plantitas, mis arbolitos y toda esta onda, ¿no? Y creo que también es un ritual que me he inventado, ¿no? Por ejemplo, a las 7 de la mañana, regar mis plantas, así como todos los días, ¿no? Creo que también ese es un ritual. Y sentirme con ellas, ¿no? Sentirme en ellas, sentirme, pues, ¿Conectada o algo? conectada, ajá, exactamente. Y pues creo que esos son mis principales rituales. Ujú. ¿Los tuyos? Es que es bien interesante, perdón, antes de que sigas. Ahí, por ejemplo, sí veo como de donde va tu atención, es la frase como muy conocida de algunos, va tu energía, ¿no? Y tus plantas crecen y tus plantas se dan y resuenas con ellas, hay una resonancia ahí bien interesante, ¿no? Eso está bien chido. Parte del Sí. ritual es eso, resonar con lo que tienes enfrente. Sí. Pues no sé, yo siento que yo sí le he coqueteado mucho, creo que le he coqueteado demasiado a la locura, ¿sabes? Esta frase, ¿sabes dónde la escuché por primera vez? En una película de El Señor de los Anillos, en Mm, Las Dos Torres, ok. la segunda película. Cuando un personaje que se llama Grima, el que tiene como que le susurra al rey Theoden, le susurra mamadas, cuando comienza a intentar cortejar a la princesa Eowyn, ella es como muy solitaria, ¿no? Y como, sí, o sea, está enfocada solamente en el rey y nada más. Pero Grima le hace un comentario que a mí me voló la cabeza, ¿no? Y le plantea una pregunta, le dice, ¿quién solo... no, él dice, me pregunto de qué cosas has hablado con la oscuridad, ¿no? Y justamente algo que a mí me... Y esto se volvió parte de mi rito personal desde los 8 años, güey. Ujú. O sea, muy, muy morrito. Y lo hice de una forma muy inconsciente, muy intuitiva. El tema de siempre buscar tanto la soledad como el silencio, güey. O sea, Ujú. no sé, algo tienen esos dos elementos, soledad y silencio, La creación. que me permite, que es como una forma de yo darme el permiso de que mi mente me diga todo aquello que nadie allá afuera me dice, Claro. pero que necesito escuchar, ¿sabes? Y esto es bien, creo que es mucho del por qué mucha gente siempre anda buscando la fiesta, anda buscando las Ujú. congregaciones, anda buscando siempre el ruido externo, ¿no? Y si no hay nadie cerca, entonces tengo que ver una película, tengo que ver una serie, tengo que poner música alta. Ruido de fondo, ¿no? Exacto, necesito algo que me saque de mí, Ujú. ¿sabes? Y a mí me pasa al contrario, o sea, parte de mi rito personal del día a día es como de sí tener momentos diario, aunque sean 1 hora o 2 horas, en las que literal no estoy escuchando nada, no tengo una película, no tengo música, no estoy leyendo, estoy yo solo conmigo mismo, Ujú. dejando que mi mente me diga lo que me tenga que decir. Claro. Y es ahí donde sí, de repente sí te pueden venir ideas muy feas, Sí. porque obviamente está hablando de lo que realmente estás sintiendo, pero también te pueden venir ideas muy increíbles, Claro. que problemas cotidianos que tú creías que no se podían resolver, tu mente misma te empieza a conversar contigo, ¿no? Es como que empiezas a crear estos escenarios mentales en los que dices, oye, ¿cómo hubiera abordado esta discusión? Todas O las ¿cómo hubiera hecho esto, no? Y es ahí donde también, posibles opciones. en ese silencio y en esa soledad, es cuando tú te respondes. vuelves en tu mejor aliado. Claro. Sí, tu mejor amigo a la vez, tu Sí, mejor compañero. Y obviamente de rituales cotidianos, pues tú lo sabes, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que me visto diario, sí sigue un protocolo. Y es un protocolo que ya se volvió para mí tan habitual que ni siquiera lo pienso. O sea, el orden en el que me pongo los calcetines, el orden en el que me pongo los anillos. Y es parte de ti. ¿Qué tomo? ¿Qué agarro primero? Si agarro primero la Manifestación. Sí, ya quítatela. Adiós. Se va. Se va de Este, nosotros.
O sea, por ejemplo, el hecho Pero, de que bueno. primero guardo el dinero y después agarro las llaves. O sea, primero siempre en ese orden. Las únicas veces que intenté hacerlo al revés, todo el día tuve la sensación de que algo no hice bien. Algo estaba... O sea, algo estaba fuera de su lugar. Algo Se me olvidó algo. faltante. ¿No? Cuando Ah, tienes exacto. esa Sí, o sensación sea, no se te todo el día, olvidó ¿no? nada, pero solamente hiciste algo Exactamente, diferente. sí. Sí. Y me cambia todo el panorama. O sea, para mí incluso hasta como que se me caga el día, ¿sabes? Es que ya es un dogma, ¿no? Ya es un Algo comportamiento así, que ya quizá, yo creo que sí. Ya lo interioriza. Es que es como... lo que hablabas, ¿no? O lo que hablábamos alguna vez, se vuelve parte de tu vida. Por ejemplo, para el fumador, se vuelve parte de su vida el cenicero al lado del buró, ¿no? O En el incluso buró. hasta fumar a cierta hora, ¿no? Sí, o sea, ya es un ritual, tal cual. Que lo haces consciente o inconsciente, tú decides hasta dónde llegas. Pero es bien interesante. Yo, por ejemplo, la meditación la he tenido desde ya hace más de una década, muy clavada. Y en este sentido sí últimamente de este año hacia acá, sí me pongo a meditar tanto en las noches, antes de dormir, y al amanecer. O sea, antes del amanecer, en el Brahma Murta, ¿no? Por ejemplo, para los yogis y ese rollo. Damn, ok. Entonces trato de hacerlo en ese sentido, pero ¿qué es lo que tuve que hacer? Empezar a cambiar de hábitos, empezar a cambiar de forma, porque en mi vieja vida evidentemente jamás iba a poder hacer ese tipo de meditación porque estaba muerto de ebrio, ¿no? A esa hora. Entonces, güey, jamás iba a suceder. Jamás iba yo a materializar mis ideas en algo porque estabas distraído con otra cosa. Pero, sin embargo, sí como que me clavo mucho en este sentido de la concentración. Y coincido mucho, que creo que te lo he mencionado 1000 veces, que es la magia del caos. Ok. Que lo que me gusta es la libertad que da para el ritual, ¿no? El ritual que tú generas y que tú ejecutas es como el que tú desees, el que tú necesites para generar una tensión psicológica suficiente para empezar a generar una Como forma muy de pensar. adaptativo, ¿no? Exacto. Cuando lo habías planteado así. Sí, Ajá. porque creo que yo no me puedo... Tú me conoces. Nunca me ha gustado pertenecer a un grupo por lo mismo, porque me tengo que adaptar a normas que a mí, la verdad, las normas no me van. Entonces, en este caso de la magia ritual o cuestiones ritualísticas, necesito la libertad de, si estoy cambiando mi vida, cambian mis rituales, ¿no? Mis rituales en algún momento fueron impregnados de puro vino. Y han cambiado, ahora se han vuelto duales o mayormente de agua. Entonces, ¿por qué? Porque yo considero, a través de la ciencia, por ejemplo, que habla de que el cuerpo y todo el rollo somos más de 75% agua, ¿no? Oye, y tiene sentido, porque si hay si hay sistemas de creencias en los que hablan de que para realizar ciertos procesos, algunos creen que necesitas el vino o que necesitas alguna otra sustancia porque necesitas un estado alterado de la conciencia. Exacto. Pero también existen otros, ¿no? Que son como Necesitas el sopor que te rituales, otorga. Y hay otro tipo de rituales que te dicen, no, Completamente necesitas el agua porque necesitas el 100% de tu concentración y de tu conciencia activa en ese instante. Exacto. Y si estás metido con hierba, metido con alcohol, con alguna otra cosa, pues no vas a dar el kilo Sí, no. de todo aquello que te va a suceder en el viaje y no vas a poder, güey. Que hay un ritual bien interesante, que te lo platiqué creo que el miércoles. O sea, no el ritual en sí, sino más o menos la idea. Que involucra vino. Una copa llena 3/4 que se tiene que beber en 3 etapas, ¿no? La etapa inicial, la etapa durante y la etapa final, que es el ritual de volar. Y poder ok. controlar tu cuerpo y volar sobre la ciudad o el lugar donde quieras, ¿no? Damn. Pero si lo haces mal y abres los ojos a medio viaje, según esta creencia, eso ya te digo, depende de cada quien cómo lo quiera creer, abres los ojos y tu cuerpo cae, o sea, al suelo. Y te encuentras muerto en tu cama, quizá. Ok, como este tema de los viajes astrales, ¿no? Ujú, más o menos. Que si no tienes el sistema apropiado del cómo regresar. Se te corta el hilo de plata. El hilo Y de se plata, acabó. sí, también había Se escuchado acabó. de eso. Que también es parte de toda esta mitología del Día de Muertos y demás. Ujú. Del cómo es importante que ese hilo sí se corte en ciertos procesos de la vida, Claro. ¿no? Y de los peligros que hay cuando no se corta a su momento o cuando se corta antes de tiempo, ¿no? Y es que es bien interesante, hablando de la vida, es inherente hablar de la muerte, ¿no? Y hablar Claro. de la muerte es inherente hablar de lo vivo. Al cabo O que sea, para morir nacimos. Exacto, ¿no? Pero se habla mucho en las cuestiones occidentales, la muerte es como el estado finito, ¿no? Para mí es el estado finito quizá del cuerpo, y ni aún así. Porque el cuerpo transmutó, que era lo que hablabas hace algunos minutos, de la transmutación. Pero en otro sentido, por ejemplo, almático, y en otro sentido de conciencia, es como volver a nacer, ¿no? Dicen igual del pranayama, por ejemplo, cuando empiezas a entender las realidades universales, empiezas a tener como dotes
Verga, qué Perdona, interesante. güey. Ya Ah, llegó no, nuestra perdón, son los invitada, tamales. Ya. ¿no? Ya llegó, ahorita. No mames, estaré cabrón. Ahorita vamos a hacer un ritual si ustedes gustan. Y no, bueno, en este caso. Síganos en Patreon. Ahí van a ver nuestros rituales. Van a ver cómo platicamos con la máscara. Y es bien interesante que según en este sentido del Su sagrada pranayama, cornamenta, perdón. Sagrada cornamenta. cuando estás conectado y activas como todo tu poderío universal, es esta conexión con la vida y con la muerte, ¿no? De entender cómo funciona, de entender en dónde estás y de entender a dónde vas, ¿no? Se habla mucho de que es volver a nacer y que cuando estás conectado con todas estas sensaciones, y hablo del pranayama porque es como donde más lo hablan, de que empiezas a comprender las realidades universales que todos dicen que no saben qué es. El origen Ujú. y el final del universo, ¿no? Oye, es El bien alfa raro. y el omega. De hecho, esto sí es parte Entonces- no de un ritual para mí, sino más bien de un hábito. Cuando comienzo a perder como el equilibrio, y esto me suele pasar sobre todo en el trabajo o cuando estoy muy abrumado con alguna situación, y es el tema del sistema de la respiración pránica, güey. No sé si lo habéis escuchado, Sí, güey. sí, sí, claro. Que compartiéndoselo a la racita, para quien lo quiera practicar, eso no tiene que ver con una cuestión herética o hereje, ¿no? De hecho, ni existe Es lo un hereje. es una forma, una práctica de respiración en la que primero pues sí debes de conocer el mapa de los chakras, ¿no? Ujú. Porque necesitas saber dónde se ubica cada uno para saber cómo empujar el Y aire, las ¿no? vocalizaciones que necesitas hacer. Ajá, exacto, güey. Entonces, dentro de los ejercicios de respiración pránica, los más básicos, es de que una vez que ya tienes ubicados cómo van tus sefirot o tus chakras, cómo están alineados, tú tienes que empujar el aire en ese mismo orden. Por ejemplo, creo que la mayoría de las personas, no sé si ustedes se han hecho conscientes de su propia respiración. Yo sí No, lo hago porque me muy seguido. También. Cuando me vuelvo consciente de eso, me doy cuenta de que generalmente es jalar aire por la nariz, llega a los pulmones y lo saco, y ya. Pero la respiración práctica te dice no. Jala el aire y, o sea, visualiza como que lo estás empujando primero al vientre, a tus testículos o a tus Ujú. ovarios, según Zonas según tu gen. genitales, bla, bla. Y así vas subiéndolo, pero todo en la misma inspiración. Lo vas jalando, lo vas empujando hacia arriba y incluso hasta te genera un cosquilleo Sí. en la frente. Cuando ya lo llevas arriba, te genera un cosquilleo y entonces ya exhalas, ¿no? Ujú. Con que lo hagan eso varias veces al día. Yo lo empecé a hacer no por una cuestión psicomágica ni nada de eso, Pues no. sino porque cuando me empezaba a disparar esta sensación como de que venía una crisis de ansiedad para mí, tú sabes que esas son cosas bien culeras que Sí. te empieza a densas. temblar el cuerpo, todo, o sea, Movimientos involuntarios pierdes, horribles, o sea, güey. pierdes control de tu cuerpo cuando tienes un ataque de ansiedad. Me ayudó mucho ese tema del sistema de respiración pránica. Cuando yo sentía que venía este cosquilleo en los dedos de me van a empezar a temblar y voy a empezar acá, ¿Quieres ver? me di cuenta de que eso me ayudaba, ¿sabes? Así como de, viene la ansiedad, entonces a respirar. Solo Obviamente paréntesis. estoy hablando de que yo tengo un nivel de ansiedad diagnosticado no tan grave, o sea, Claro. no tan grave como para que colapse en 2 segundos, ¿no? O sea, Qué todavía, cabrón. todavía puedo tener yo el tiempo de yo relajarme, ¿no? Si tú eres una persona que sí tiene depresión de en serio y sí tiene ansiedad ya diagnosticada funciona fuerte, igual, entonces sí hay Bueno, que... Ya sabes que yo soy una persona diagnosticada Ujú. y sí te funciona. Solamente que aguas y no se espanten. Porque al principio cuando empiezas con este tipo de respiraciones te vas a sentir mareado y un Sí, poco te así marea. abrumado. Pero es parte de, ¿no? Son Ya increíbles. después- ¿Mande? Que son increíbles. Ah, sí. Ujú. Ya después son increíbles y vuelves a tener el control de ti, ¿no? De tus emociones, que es lo más importante. Exactamente. Oye, y de hecho sí creí que este especial de Halloween iba a ser más Más oscuro. No, yo pensé que iba a ser más coloquial de como lo que hacen en otros contenidos de Ah, contar ya. historias y demás. De terror. Es que- Pero, dejamos de llevar, ¿no? pero la verdad es que me gustó por donde lo llevamos, que es conocer estas pequeñas grandes sutilezas, Esos ¿no? rincones que nadie quiere visitar o que pocos se atreven a visitar también. Exacto, güey. Ojalá no nos baneen. No, lo dudo. Es que es bien interesante. Las cuestiones de las respiraciones, por ejemplo, pránicas, también hay, no sé si lo topa, supongo, la purificación de limpiar toda esta parte, y que es una respiración bien interesante, que si tú lo ves es como, dices, no manches, ¿qué es eso? Y es tapar una parte de aquí y respiras de este lado, haces unas respiraciones para limpiar, ¿no? Con la conciencia y la intención de limpiar, y luego de acá. Yo lo que había escuchado No, y que sí y está así. medio
Esa sí se me hizo muy arriesgada. Yo solamente la he intentado como 4 veces en toda mi vida. Pero sí es muy arriesgada porque, no sé, te empuja ideas, te empuja cosas, güey. Es lo que llaman la respiración de fuego. Yo conozco la de mar, esa me gusta La más. respiración de fuego es, o sea, simbólicamente es realmente llevar a un cierto límite tus capacidades físicas y es como de inspirar y expirar rápido. Sí. Y es como de jalas y empujas muy rápido y llegas a un momento en el que muchas cosas se te aclaran, ¿sabes? O sea, cuando ya tienes clara la pregunta, la respuesta se te aclara. Sí, claro. Yo lo estoy llevando en un nivel muy psicomágico porque es mi experiencia muy personal, pero otras personas, por ejemplo, que lo han intentado, lo que me comentan es que caen al piso, güey. Sí. Caen al piso por el mareo, Ujú. porque jalas tanto aire, hiperventilas a tal nivel que caes al piso. Y es ahí donde muchos que se dedican al yoga y a Ujú. otro tipo de sistemas de meditación y demás, pues saben que ese tipo de respiración lo tienes que intentar, sí, pero cuando ya tienes también otro entrenamiento Claro. atrás de cómo respirar de distintas formas. Sí, de hecho, ya casi para cerrar esto, es bien interesante que entendamos esto, entiendan el sentido de lo que abordamos Beth, Marco y yo, de que quizá lo de nosotros no es de 2 años hacia acá, ya es una cuestión de vida general. Y aún así estamos en un nivel ínfimo del conocimiento general que podríamos lograr obtener, pero la vida es larga y corta a la vez y tenemos mucha chance de aprender, ¿no? El tiempo Pero- es relativo, ¿no? Si Sí. tú quieres empezar a aprender esto, tampoco te claves con las prácticas ya Ajá, que, establecido, ¿no? sí, o grandes, ¿no? Por ejemplo, las respiraciones. Ujú. No estás listo, tienes que iniciar primero claro. con el conocimiento, leyendo y iniciando, Pues ¿no? cuando vas como cuando con la bici, ¿no? Ujú. Tienes tus llantitas de entrenadoras y después las quitas. Sí, no te atrevas a hacer un viaje astral si no estás listo. claro. Sí, Bueno, primero tranquilo. que seguramente quizá ni podrías hacerlo. Sí, cada quien a su Pero- ritmo. Sí. Pero ese es el punto, ¿no? Y es bien interesante, la verdad, en las respiraciones, la otra vez lo hablábamos, los elementos en el universo y en este caso en el planeta es parte de nosotros. Y si queremos dominar nuestra mente, tenemos que aprender a dominar nuestras emociones y los elementos que hay alrededor, conocer el fuego, el agua, la tierra y el aire, ¿no? Que es parte de muchos principios Y cómo nos ritualísticos constituyen a nosotros. que existen, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones de los aquelarres, se habla de eso y es una cuestión de una... Y qué bueno que lo mencionas de una porque temporada. me gustaría para Vamos a ya, hacer una. cuando ya vayamos a cerrar este Vamos a capítulo, bailar con este él. pequeño Sí. especial de Halloween, me gustaría compartirles De- una historia que nos compartieron ahí un seguidor, Ok, que hola. se los quiero leer, pero ya cuando vayamos a cerrar. Ya entonces, para no sé cerrar con broche de oro. Sí, cuando ustedes me digan que... No, pues Ya yo sé. me podría quedar aquí toda la noche. Que- hablando. Yo también. Sí. Es que mira, para ustedes podríamos hablar 6 horas seguidas Sí. y de hecho, la verdad, me atrevo a decir que estamos cortos en lo que Sí. estamos diciendo. Sí, Pero nos estamos estamos- súper censurados, o sea, muy Entonces, ¿quieren cabrón. que ya vayamos cerrando el capítulo y les pues, lea la historia o como ustedes prefieran? Pues dar una pequeña, ¿qué será? Semblanza de cada quien, ¿no? Sí, Sus claro. actividades Ah, ritualísticas. O sea, Y si leer quieren esto. cada uno de ustedes dos primero Si lo quieres mencionan ver- y ya cierro yo con Va. la historia que nos compartieron, ¿no? Ujú. Bueno, Dele. yo quería mencionar en estas desavenencias de la pandemia, creo que tuvimos de frente a la muerte, muchos, muchos, y fue algo como súper interesante, pero también saber que es un ciclo, ¿no? Que todo es un ciclo, que todo, pues, a la vez es un eterno retorno de lo mismo, porque vivimos y morimos. Entonces, pues yo sé que, por ejemplo, a lo mejor la muerte no es lo que da miedo, sino lo que te deja, ¿no? Lo que dejas también. Ajá, y lo que dejas. No lo que dejas, porque pues tú ya no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Si sigues existiendo, ¿no? Pero creo que lo que duele es lidiar con la muerte de otro, ¿no? De un ser querido. Pero, en todo caso, si lo que hablamos hace un rato es verdad, en algún momento nos vamos a encontrar de nuevo, ¿no? Y creo que es la esperanza que tenemos todos. Yo no quiero iluminar esto, no quiero volverlo de colores, pero yo sí asumo la muerte de una manera muy mágica y muy increíble. Para mí, en cuestiones humanas, no representa ningún tipo de dolor, en un sentido, despedirme de alguien cercano que me ha tocado, alguien a quien quieres tanto, muchas personas te hacen pensar
que la muerte es algo trágico, que es algo quizá no malo, pero se le impregna una esencia un poco rara, ¿no? Como que la muerte es una ausencia muy pesada, que necesitas meses al menos para salir de un duelo y años para poder sanar más. Lo cual yo no coincido en absoluto. Para mí la muerte es un festejo, es trascender. Sí. Para mí la muerte es un nuevo vivir, ¿no? Dejas materialmente nuestra tercera dimensión en donde estamos como conocidos, pero estás trascendiendo. Yo la conexión, si se muere Mark, se muere Bed o me muero yo, sigo conectado con las personas con las que conecté alguna vez. Mis recuerdos viven y mis recuerdos están. Entonces para mí la muerte es un festejo, es una forma de existir, es una forma de hacer las cosas y para mí es necesaria e importante y casi obligatoria, ¿no? Para el cuerpo finito. Entonces, no sé, sentir a la muerte como algo bonito más que una tragedia, ¿no? Celebrar la muerte realmente, muchos celebramos el Día de Muertos, pero se vuelve una cuestión casi de tradición y dogmática, ¿no? O sea, nadie lo celebra como es. O sea, solamente celebramos cosas y no realmente le damos el peso que es para las cuestiones importantes de la celebración de la muerte, ¿no? La celebración de los entes, tanto oscuros como de luz, están para nosotros. De hecho, nos sirven y nosotros les servimos. El todo está en todo. Y vamos a escuchar lo que va a decir ¿qué será? ¿El seguidor? Sí, que muchas gracias por enviarnos una historia. Qué bonito. De hecho, habíamos puesto ahí en la página una encuesta para ver si quieren platicar con nosotros directamente de Mundo Mental. Si ahí la mayoría quiso. Entonces ahí después estaremos organizando el en vivo para platicar directamente con ustedes. Claro. Pero hoy les voy a leer un pequeño cuento que tuve que transcribir porque nos lo mandó un seguidor, que te agradezco mucho por la confianza. Gracias. Y pues ahí les va. Y creo que venía muy ad hoc para el día. Perfecto. Y sobre todo hace un momento que mencionaste a los aquelarres. La historia se llama El violín de la bruja. Increíble. Bien. Dice así, ¿no? Hace algunos años vivía en un pueblo pequeño de no más de 130 habitantes. Entre ellos, una anciana vivía con nosotros, de extraña actitud y muy reservada. Su cabellera era muy cana y gracias a esto se había ganado la fama y el apodo de bruja. Nada de ella se sabía, solo que era una de las primeras personas en haber llegado a este pueblo. Su casa, bastante austera, era la más lejana del pueblo, junto a un río y estaba cercano a una pequeña colina que era de los límites de esta villa. Y toda la gente inventaba rumores sobre ella, de lo que sí tenían certeza todos ellos, era que tocaba el violín siempre a las 9 de la noche y siempre la misma melodía melancólica que erizaba la piel. Las madres jamás dejaban jugar a sus hijos cerca de la casa de la anciana, y cada vez que la anciana tocaba el violín, todos entraban a sus casas para dormir. Incluso muchos padres decían a sus hijos que si no iban a dormir antes de que empezara a sonar el violín, la bruja vendría por ellos y se los comería. Y esto solo para asustarlos, obviamente. Una noche, antes de las 8 de la noche, se comenzaron a escuchar unos gritos desgarradores. Resultaba que la casa de la bruja se estaba incendiando. Creían que quizá hubo algún accidente y por eso se empezó a quemar su cabaña. Pero el problema es que nadie intentó ayudarla. No fue sino hasta el siguiente día cuando la policía, dado que era un pueblo rural, se apareció y enterraron su cuerpo en el jardín de la misma casa que ya estaba en ruinas. Esto porque ya que no tenía familia y no tenía nadie que reclamara, decidieron simplemente cerrar el caso, ahorrarse trabajo y ahorrarse papeleo. Simplemente la enterraron ahí. Ese mismo día, cuando todos estaban en sus casas ya tranquilos, a las 9 de la noche empezó a sonar el violín. De nuevo el mismo maldito violín, haciendo que todos entraran en pánico. La bruja volvió para atormentarlos a todos. Así fueron por semanas. Todas las noches a la misma hora la misma melodía de 4 minutos que no podía silenciarse. Era como si la música saliera de nuestras propias cabezas.
Una noche, el violín no sonó. Todos creímos que por fin había terminado el tormento, pero fue peor. Fue cuando el primer niño, Pedro, el hijo del herrero, desapareció. A la mañana siguiente, a pesar de la búsqueda, jamás fue encontrado. Y así pasaron las semanas, y cada vez que en cada una de esas semanas no sonaba el violín, un niño desaparecía. Para cuando desaparecieron todos los niños, excepto yo, comenzaron a desaparecer los adultos. Molestos y aterrados, los vecinos se conglomeraron rumbo a la casa donde se encontraba la bruja anteriormente para exhumar sus restos y sacarlos del pueblo por fin. Pero el violín comenzó a sonar. Y en ese momento, un espectro apareció y comenzó a flotar por encima de la gente. Después de esto, todas las personas comenzaron a gritarle al espectro, intentando conseguir respuestas de qué habían hecho con todos sus familiares y con todos sus seres queridos. El espectro dejó de tocar el violín y decidió contestar: yo no era ninguna bruja, nunca fui ninguna bruja. Y lo peor de todo es que ustedes me convirtieron en esto. No tuvieron respeto por mí en vida y no tuvieron respeto por mí en la muerte, ni siquiera por mi cadáver. ¿Quieren a sus familiares de vuelta? Pues ténganlos. Entonces abrió la boca y, acompañado de un grito desgarrador, salieron los restos disparados de su boca, incluso con la ropa y los zapatos de los niños. El espectro advirtió que si querían acabar con este suplicio, debían entregar al responsable de su muerte. Al día siguiente, no pude más, y le confesé a mi madre lo que había hecho. Aquella noche, fui con Pedro, el hijo del herrero, a la casa de la bruja para ponerle fin. Intentamos quitarle su maldito violín, pero como estuvimos a punto de ser descubiertos, en la huida tiramos accidentalmente una de las veladoras con la que inició el incendio. Mi madre me convenció de no decírselo a los demás, ya que si no me entregaban a la bruja, podrían hacerme algo peor. Así fue como empezaron a desaparecer más seguido las personas, incluso los adultos. Hace unas semanas desapareció mi padre, y hace unos días mi madre. Hoy son las 9 de la noche y no he oído el sonido del violín. Esto ya debe de ser mi hora. Después de todo, soy el último que queda. Increíble. Muy buena, ¿eh? Pues, polvo al polvo. Sí. No le teman a la muerte, al fin que para morir nacimos. Y exacto. Sin miedo pues, a vivir. Un brindis. Alabado sea Satán. Ya va a caer mi vino. Porque Satán es mi sangre. Los amamos, bandita. Cuídense Nos mucho. vemos en la siguiente transmisión de Mundo Mental. Y sigan disfrutando todo noviembre, que es un mes increíble, y diciembre también. ¿Por qué no? Sí, definitivamente es exacto, todos los días del año son para celebrarse. Pero hablando de esta época, y pues es este rollo, ¿no? Gracias por acompañarnos en este pequeño especial. Amen la muerte como aman la vida. Rechazar la muerte, rechazar la vida. Así es. Los amamos, bandita. Bye, bye.